Hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de Entre Tres. Desde hace unas cuantas semanas hemos tenido el gusto de recibir en esta mesa aspirantes a la presidencia de la República. Todavía no los podemos anunciar como candidatos o precandidatos, pero sí gente que desde distintas trincheras han levantado la mano y han dicho: quiero buscar la candidatura de mi partido. Ya han estado aquí Santiago Krill, estuvo aquí Josefina Vázquez Mota, y hoy tenemos el gran gusto de recibir a Manlio Fabio Beltrones, que también ha levantado la mano para decir: yo quiero buscar la candidatura de mi partido. Gracias, Jesús. Muy buenas noches. Y gracias por el pronóstico, además, pero sí, yo he dicho que me interesa mucho participar en esta selección que deberá de haber dentro de mi partido para encontrar un candidato a la presidencia de la República, pero antes, y no es materia simple de discurso, me interesa mucho la discusión dentro de mi partido. ¿Para qué queremos nosotros ganar la presidencia de la República en el 2012? Y en ese proceso estamos, Pero el PRI tiene poco hábito de eso. Yo creo que podríamos reconocer que, digamos, hay culturas deliberativas en el país. Yo creo que el PAN tiene una cultura deliberativa pública. El PRI no tiene una cultura deliberativa, y parece incluso que desde el PRI se ve como amenaza discutir adentro y como una especie de peligro de que pueda mostrar ciertas fracturas que mejor no exhibir, ¿no? Desde alguna parte del PRI, ¿verdad? No desde todo el PRI, porque yo creo que dentro del PRI habemos muchos que ya aprendimos de la derrota del 2000 y del 2006, y que nos gustaría mucho en el 2012 mínimamente construir una verdadera opción de un gobierno distinto al que se ha sustentado en la posición unipersonal del presidente de la República en turno. Y nos gustaría también que discutiéramos qué pensamos hacer si volvemos a recuperar la confianza de los mexicanos en una elección como la del 2012, porque de lo contrario volveríamos quizá a hacer gobiernos iguales, similares, y en el 2018 volveríamos a perder. Se trata de cambiar las cosas. Ahora, hay una lectura dentro de tu partido que mejor no le discutamos, porque lo que aprendimos del 2000 y del 2006 es que no haya divisiones, que no haya procesos electorales, que haya una cargada alrededor de un señor, en este caso el que va adelante, que es Enrique Peña Nieto, y eso nos ahorra los desgastes que sufrimos en los dos procesos electorales previos, y para algunos esa es la enseñanza. No ponerse a discutir para ver para qué quieren el poder. Es una enseñanza un poco renovada por la experiencia muy reciente del Estado de México, ¿no? Es decir, vamos a esperarnos que haya uno que va adelante y todos los demás lo aplauden y lo siguen. Pero el Estado de México fue distinto, ¿no? O sea, de alguna manera hubo varias caras que se estuvieron asomando. Pero nomás se asomaron. No, pero fueron abiertos. Y lo interesante es que al final del proceso estos rostros estuvieron junto al candidato vencedor. Es decir, tampoco simplifiquemos, hagamos una caricatura de que sigue siendo igual. De hecho, lo que le quería preguntar a Manlio es: hubo una declaración tuya esta semana que tiene que ver con la forma. Antes de irnos al fondo, que me parece que es lo que más espacio nos puede ocupar, hiciste una declaración dura contra Peña Nieto, diría yo, y dura contra los grupos que después de la elección se aproximaron de manera espontánea, aparentemente, a brindar su apoyo a este aspirante. Tú dijiste no a la cargada. Sí. ¿Qué nos puedes explicar de esto? A ver, primero, yo creo, Carlos, que tienes toda la razón. Hay quienes dentro del PRI todavía piensan en hacer un análisis que lo único que realmente nos puede ayudar a ganar la presidencia de la República es que no nos dividamos. Cuestión que estoy seguro que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque dentro del PRI pues tenemos quizá no nada más una escuela, sino un profesionalismo que nos puede llevar a no dividirnos siempre y cuando sepamos a dónde vamos. Porque si no sabemos a dónde vamos, pues lo más probable es que nos dividan entonces las pasiones, las ilusiones y las obsesiones personales. Que eso es lo que a mí me gustaría que nos blindáramos. Pero sí existe esa corriente que dice: no hagan olas, vamos muy bien, como si eso fuera la solución al problema que tiene este país de la falta de crecimiento económico, de desempleo, de inseguridad, de la falta de competencia.
que es lo que realmente debe de distinguir al partido. Y por el otro lado, aquí Federico, sí, yo hice una declaración al respecto de lo que puede estar sucediendo cuando hay quienes dentro del PRI tratan de reeditar viejas prácticas, como si la cargada o la ilusión de lo que pudiera ser el tapado en el partido fueran la solución en este problema. Yo identificaría en el éxito que se tuvieron en las elecciones, sobre todo me concentro en el Estado de México, sí, a un excelente trabajo del gobernador Enrique Peña Nieto. Yo lo he dicho y lo repito, es un gobernador exitoso y por ello popular. Pero esto no nos debe de confundir de que con esto es suficiente como para que nosotros ganemos las elecciones del 2012. También le tenemos que decir a muchos de los que no son simpatizantes o militantes del PRI que sabemos qué es lo que queremos. ¿Qué vamos a hacer si ganamos en el 2012? Y en esto Enrique coincide con la posición, la hemos platicado en distintas ocasiones. Quizá nos haría mucho bien alejarnos de aquellos que quieren simplificar el tema. ¿Se trata de simple popularidad o se trata realmente de poner sobre la mesa lo que nosotros deseamos que suceda después de las elecciones del 2012? Pero las elecciones son popularidad. Es una combinación, ¿no, Jesús? Pero finalmente las elecciones se ganan con popularidad. Y en ese sentido sí hay una ventaja que parece muy señalada del gobernador del Estado de México y que dirían muchos dentro del PRI, bueno, está esta idea de cuestionar esta candidatura puede ser en contra de nuestras digamos, posibilidades de ganar, de recuperar el poder. Pero no es cuestionar la candidatura, ¿no, Jesús? Entonces, yo quisiera ponerlo sobre la mesa, que lo único que buscamos, muchos de nosotros, es que no reeditemos esas prácticas. Si vamos también, ¿por qué tenemos que simplificar este tema y no verdaderamente ponerle sobre la mesa un plus? Popularidad, pero al mismo tiempo rumbo. ¿Qué rumbo le queremos dar a este país? Yo no quisiera que esto se redujese a poder agarrar una matraca, tronarla y decir, viva el candidato, sino que es tal el momento de frustración que tenemos, muchos de los mexicanos, que no vemos crecimiento económico, empleo y que vemos la inseguridad, que necesitamos también poner sobre la mesa qué es lo que vamos a hacer con responsabilidad. Imagínate, popularidad combinada con responsabilidad, seremos invencibles. Eso me parece muy razonable, pero eso tiene que aterrizarse en un procedimiento. Sí. Tiene que haber, digamos, después de una deliberación, tiene que haber un partido que toma una decisión. ¿Cómo se toma esa decisión? Esa es, me parece, la determinación clave para el PRI. Una decisión clave que me parece que sí es una decisión riesgosa en un partido que no tiene una cultura de deliberación pública, ni tiene una cultura de decisiones democráticas al interior que terminan con cohesión interna. Sí, pero yo sí creo que podemos trabajar. ¿Cómo aterriza esta propuesta? Que me parece un poco, digamos, en el aire. Sí, sumarnos simplemente a lo que pudiese ser lo aparentemente inevitable, que es que el PRI gane las elecciones del 2012, no sería suficiente para muchos de los que pensamos que no nada más debe haber un cambio de un partido político a otro, sino que debe haber un cambio en el régimen político después del 2012, considerando que lo que tenemos ahorita no funciona. Lo que no funciona en este momento no es el presidente en turno, que puede estar haciendo todo lo que sea posible dentro de su inteligencia, su cultura y su habilidad para alcanzar acuerdos. Lo que no funciona es un sistema que no nos acerca a los acuerdos, que nos tiene todavía en aquella vieja tesis que los acuerdos están más cerca de la concertación, como se inventó aquella frase, o los acuerdos en lo oscurito, o algunas otras fraseologías que nos llevaban a hacer cuchupos o tranzas, que de la necesidad verdadera de acordar entre los partidos políticos. Esto es lo que es necesario que discutamos, porque de no ser así, seguiremos con una cultura de que el que gana gobierna y gana todo, y el que pierde se queda fuera y pierde todo.
Eso es lo que nos hace alejarnos de los acuerdos. Yo creo que ese es un tema muy importante que a lo mejor podríamos desmenuzar mejor un poco más adelante, pero tratando de entender la tensión que noto en tu planteamiento, que por un lado parece que estás dando ya por un hecho que va a ser Enrique Peña Nieto y que de lo que se trata es saber para qué quiere la presidencia, pero al mismo tiempo tú quieres ser uno de los candidatos a ser considerado. Es decir, cuando hablas de que no basta la popularidad, no estás hablando porque no le basta a Peña Nieto, sino no basta para quien quiera ser el candidato, y tú te estás proponiendo como el candidato. Tú piensas distinguirte de Enrique Peña Nieto a través de tu capacidad de construir un programa y un proyecto aterrizado con condiciones concretas en las reformas más difíciles. ¿Estoy en lo correcto en identificar esto? Sí, cómo no, Carlos. A mí me gustaría mucho participar en una elección presidencial. Eso es innegable y lo he manifestado en distintas ocasiones. Pero antes, insisto, me interesa empujar esa discusión dentro del PRI, esto a lo que no estamos acostumbrados, y que por cierto es una propuesta que viene, no es novedosa, la traemos desde 1970. Creo que Jesús Reyes Heroles la tenía y obviamente fue saludada con un destape y una cargada. Eso fue lo que sucedió, hasta acercarnos a perder las elecciones en el 2000 y volverlas a perder en el 2006 por falta de propuesta. Pero eso es muy revelador, digamos, esta idea de Reyes Heroles, de primero un programa, después la persona finalmente queda derrotada por una maquinaria política en donde se impone un candidato y después a ver cómo se inventa un programa político. Yo lo que quisiera preguntarle es si el PRI tolera la definición política, si puede ese bicho tan extraño que es el PRI, que ha vivido de la indefinición, de la capacidad de capturar todos los intereses, las ideas más diversas, si puede arriesgar la apuesta de definirse. Yo creo que no. Bueno, yo tengo un poco más de experiencia dentro de la política partidaria priista y yo creo que sí. Yo creo que hay que intentarlo porque hay muchos a quienes les suena extremadamente lógico que hagamos un proceso de esa naturaleza y que nos apartemos de manera definitiva de lo que puede ser lo tradicional. Encontrar un candidato que posiblemente pueda ser el que nos acerque a unas elecciones exitosas, aunque después no tengamos forma de garantizar un buen gobierno. Pero yo estoy más que convencido de que, porque lo he platicado dentro de mi partido, de que lo vamos a hacer y que esto va a beneficiar mucho al PRI y a los candidatos exitosos. Ahora, antes de entrarle al fondo de los planteamientos que has hecho incluso en el periódico y en múltiples entrevistas, a mí me gustaría detenerme un poco todavía en la forma. ¿Hay algo rescatable de lo que se hizo en el 2006? Aquel experimento en donde se hizo una encuesta interna a los periodistas, una encuesta abierta a la opinión pública, o cómo te imaginas esta designación que no pase por la cargada. Bueno, me la imagino y mucho, sobre todo si ponemos, después de ponernos de acuerdo, después de encontrar un acuerdo en el rumbo que el PRI le tendría que dar al país en el caso de obtener nuevamente la confianza de los mexicanos, en un proceso interno que encuentre también la participación de los consejeros políticos estatales y nacionales en conjunto en voto libre, directo y secreto. Ahora, regresando al tema que mencionaba Jesús, de un partido que difícilmente quiere correr riesgos respecto a qué quiere hacer, lo vimos muy claramente previo a la elección del Estado de México. Una elección que ahora sabemos que se ganó con 30 puntos, pero la encuesta decía que iba a ser 20, 25, muy cómoda. Y el PRI tuvo que meter en la congelada reformas que no tienen nada que ver con lo local. El caso más extremo es una reforma laboral propuesta por la fracción de los priistas en la Cámara de Diputados que decidieron retirarla para no contaminar la elección. ¿Por qué contaminaría una reforma laboral en materia federal que más no tocaba a los sindicatos? ¿Cómo contamina una elección local? No estamos como atrapados en que cada vez que hay un proceso, el que sea, no se puede tomar ninguna decisión porque al interior del PRI hay algunos que no están muy cómodos y mejor no decidamos y adelante. Tú sabes, Carlos, que yo no estoy de acuerdo con esa estrategia. No estoy de acuerdo que dentro del Senado y de manera unánime la fracción parlamentaria del PRI votó todas estas reformas que se fueron en calidad de minuta a la Cámara de Diputados. Creo que ahí de manera legítima
se hicieron una serie de adecuaciones logísticas electorales que indicaron que quizá esto debería ser uno de los procedimientos para alcanzar un triunfo electoral, no lo puedo negar. Pero también te quiero decir que en buena parte traíamos en el Estado de México, debido al buen trabajo del gobernador, a la buena selección del candidato que hizo el PRI, una ventaja que nos hubiese dado la garantía de que, no obstante que pasen todas estas reformas, no pasaba nada en los resultados electorales. Sobre todo considerando la equivocación que tuvieron los partidos que estaban en competencia, me refiero sobre todo al PRD y al Partido Acción Nacional, que reeditaron candidatos de hace 18 años y un PRI que le respondió con un candidato novedoso y un candidato también con resultados, un hombre inteligente y capaz de demostrar que sabía cómo gobernar uno de los principales municipios del Estado de México, que era Ecatepec. Pero adicionalmente de que rompieron una lógica los otros dos partidos políticos de ir en alianza electoral como la que les había dado algún triunfo electoral en otros espacios. Teníamos nosotros suficiente libertad de movimiento como para haber llevado a cabo las reformas en ese tiempo sin afectar los resultados electorales que teníamos. Pero hay corrientes dentro de mi partido. Nosotros no somos tan monolíticos como algunos pensarían, pero tampoco somos suicidas. Nos vamos a poner de acuerdo, y nos vamos a poner de acuerdo en que el país necesita un nuevo rumbo, un rumbo que reconstruya en buena parte las posibilidades del crecimiento económico, el empleo y la seguridad, y también en quién es el que a la cabeza podía garantizarnos un mejor triunfo electoral. Esto de seguridad va a suceder. Regresamos con esto. Estamos discutiendo con Mario Fabio Beltrones propuestas, razones por las cuales quiere ser candidato a la presidencia. En un momento más de regreso aquí en Entre Tres.